Mis amados hermanos y hermanas, muchas bendiciones para cada uno de vosotros de parte del Eterno. Aunque Él ya nos ha bendecido siempre, todo depende de nuestro, de nuestra manera y nuestra conducta de vivir y el acto de obediencia que tenemos que hacerla. Por lo tanto, mis hermanos, la bendición es tan maravilloso que todo depende de dos cosas nada más. Escucha y obedece. A todos los que están en diferentes lugares de este territorio, de este mundo, naciones que están en en sus respectivas naciones, a todos, cada uno de vosotros, muchas bendiciones. Pero debo decir, cuando vosotros estéis en diferentes territorios de aquellas países o naciones, me refiero al lugar donde estamos transitoriamente por el momento que estamos cruzando, lo cual estamos es retornando cada uno. Yo sé que estamos esto en todo el mundo entero, en Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos, en todos los lugares donde nuestro pueblo eh, fue por causa de la dispersión a esos lugares y en donde nos hemos encontrado también como mi persona. Mis amados hermanos y hermanas, quiero compartir este tema, como siempre he dicho, está para que vosotros también sigáis investigando y no lo quedéis ahí, porque esto no es un tema que ya está dicho todo, sino tiene mucha profundidad y cada uno de ustedes pueden seguir descubriendo mucho más de esto maravilloso de lo que es que nos hemos olvidado de nuestra identidad o nuestra entidad. Nos hemos olvidado de ello porque hemos sido, como he hecho hablado en otros videos, hemos olvidado nuestro origen. Lo cual, pero el Eterno nos está permitiendo retornar para que nosotros podamos seguir adelante con, con este retorno, con esta búsqueda. Mis amados hermanos y hermanas, es tan maravilloso que vosotros, como guías, como líderes que están frente a una congregación, una comunidad, aún es que el Eterno les haya permitido para poder estar frente a ello y conducirlas. Pero antes de ello, tenemos que conducirnos primero a nosotros mismos, nuestras vidas que tenemos que conducir. Por eso es importante que nuestra vida, cuando se conduzca, también podemos hacerlo, porque Yeshua HaMashiach enseñó él lo que estaba en la Torá, pero no simplemente era lo que él decía, sino lo llevó a una práctica de su vida que demostró que él hizo las cosas que tenía que hacer conforme lo que la Torá también ordenaba, guardando todos los preceptos, los mandatos que el Eterno, su Padre, como está declarado, fue cumplido para poder guiar a los demás. Sabemos que ya estamos llegando de este tema a una cierta parte final. eh, He puesto como retorno de la casa de Israel, ¿sí? Hemos hablado que de la casa de Efraín, la casa de Israel, que es lo mismo, de que las ovejas tienen que escuchar su voz, que tenemos que volver a nuestra identidad, tenemos que encontrarnos con ella, porque eso es lo que el Eterno ha permitido a través de Yeshua HaMashiach, el volver a la casa, ¿sí? El volver a la casa. Y les voy a leer un pasaje muy importante que es que todos entendamos, sin menospreciar, que no estoy yéndome contra los principios de nuestro pueblo judío, porque toda la casa de Israel, el pueblo de Israel en sí son las 12 tribus, pero obviamente por hoy, la casa de Judá o los judíos que descienden de la casa de Judá guardan los preceptos de la Torá
Bueno, más allá también hay los mandatos halágicos también, pero que todos conducen a una situación. Obviamente, todo el extremo que vaya sobre la Torá, eso no está correcto. Pero quiero aquí leer un, un pasaje muy importante que dice el Sheliach Shaul o el apóstol Pablo, como le conocen, que dice de esta manera. ¿Por qué lo voy a leer? Porque estamos ahora llegando ya a nuestra entidad, a donde nosotros tenemos que saber por qué causa y cómo podemos llegar y a través de quién. Dice el texto. Ahora bien, Romanos capítulo 4, ¿sí? 4:9. Ahora bien, ¿es esta bendición para el circunciso solamente o es también para el incircunciso? Pues decíamos que a Abraham le fue acreditada, o en las traducciones también dice que le fue contada, la confianza o la fe por la justicia. Verso 10 dice, pero ¿en qué estado estaba él? ¿Quién? Abraham. Cuando le fue acreditado o contado circuncisión o incircuncisión. Una gran pregunta. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ahí fue contado nuestro patriarca Abraham. De hecho, él recibió la circuncisión como una señal, como el sello de la justificación que él tenía acreditada sobre la base de la confianza que él tuvo mientras todavía era incircunciso. Esto sucedió para que pudiera ser padre de toda persona incircuncisa que confía y de este modo tiene justificación acreditada a él. Hermosa promesa. Les leo otra traducción. Dice, ¿es pues, ¿es pues esta bienaventuranza solo para la circuncisión o también para la incircuncisión? Porque decimos, a Abraham le fue contada la fe como justicia. 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la señal de la circuncisión como evidencia de la justicia de la emuná o fe de cuando estaba en la incircuncisión, para que él sea padre de todos los que creen sin estar circuncidados, a fin de que a ellos les sea eh, adjudicada justicia. Mis amados, con este texto que quiero leer es, no me estoy diciendo, si vosotros deseáis circuncidar, pues está bien. ¿Quién habla podría jactarse, decirse, yo soy circuncidado? Sí, lo soy, pero esto no es lo que me identifica. Esto lo que se ha hecho en la parte de la carne no es lo que me identifica todo. Como dice la escritura, es la parte que hace es. Es una, y vuelvo a ver lo que dice la escritura, es el sello de la justificación que él tenía acreditada. Dice, recibió una señal como una señal, ¿sí? Como un pacto, el pacto que él llegó a cumplir. Pero no llegó porque primero tuvo que hacer la circuncisión para luego ser, en este caso, como para seguir a nuestro Elohim, no. Lo hizo sin haber sido, y él lo creyó, y le fue contada por justicia, por la emuná. Con esto no estoy diciendo que lo que haga la casa de Judá está mal, no, está dentro del contexto de la Torah. Pero si hablamos de ese tema, nos daremos cuenta que en el mismo, nuestro Moshe dice claramente qué parte es lo importante de la circuncisión.
Y luego hablaron nuestros profetas también, o nuestros naví, también de lo mismo, para hablarnos de esto. Y Shaul no está desestimando ninguna de las dos cosas. Lo que está aclarando es que ambas tienen también importancia, ambos. Pero ¿en dónde se radica todo esto para eh, puntualizar el eje de todo? La emuná, la fe, como le conoce. Bien, el tema quizás no es tanto, pero lo que estoy hablando es que cómo ahora podemos nosotros retornar a nuestra entidad que hemos olvidado, que nos olvidamos. Y el Creador nos ha permitido retornar porque en su amor, en su ajabá, envió a Yeshua HaMashiach para, a través de él, considerarnos parte de todo este hermoso rescate de retorno de la casa de Efraín. Mis amados, si tú lo descubres, lo podrás descubrir por la escritura, pero siempre te diré esto. La escritura tiene un objetivo que se llama es mirar con mentalidad hebrea, no cristiana. Porque si tú no te despojas de ese paradigma, de esa teología, de esa forma de ver a la escritura, que es netamente originada con mentalidad judía o mentalidad hebrea, no lo vamos a comprender así. Siempre estaremos pensando, como muchos han hecho pensar, en la teoría del reemplazo, que la iglesia ya reemplazó a Israel, somos israelitas espirituales, etc. No, el verdadero israelita se identifica en lo que guarda los mandamientos de la Torá que fueron ordenadas por nuestro eterno Yahweh Elohim. Y por eso es que estamos estudiando esto, el retorno. Entramos en la parte 4, volviendo a nuestra entidad. Como dije, ya he hablado cuál fue el producto para perdernos nuestra identidad. Fue el producto de una desobediencia que trajo todo este caos. La división del reino de Israel y la dispersión en la que perdimos la identidad. Pero también se debe hablar la misericordia más grande del Eterno que es manifestado a través de Yeshua, quien fue considerado el Hijo amado. Y este hijo era el que vino en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel, como dice en las mismas escrituras. Yeshua tuvo que tomar esta copa amarga de este dolor que se causó por esta dispersión que estuvimos mezclados entre las naciones y practicando situaciones paganas y muchas cosas. Este fue la copa amarga que tuvo que llevar, porque él no hizo, él no pecó, él no erró, él no quebrantó Torah, él no fue en contra del Shabbat, él no fue en contra de ningún mandato, pero fue tan doloroso lo que estaba llevando, ¿sí? Llevó todo el peso de las culpas de todo un pueblo entero, de una nación, un pueblo por medio que ahora por medio del sacrificio que incluso, recordemos lo que dijo un Cohen, incluso un Cohen dijo, que dice en la misma escritura, que los fue a leer, que dice, entonces, Caifás, uno de ellos que era sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni consideráis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no toda la nación perezca. En el libro de Yohanan o Juan 11, 49 y 50. Es importante resaltar esto, lo que dijo este joven, tal como dice en las siguientes, en el siguiente verso, del verso 51. Dice,
Pero esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Yeshua iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersados. Es decir, el plan del Eterno es perfecto. Todo tenía su razón de ser, como dije hace un momento, todo fue producto de una desobediencia que se produjo toda esta situación, este caos. Pero el Eterno proveyó la alternativa para poder volver otra vez, poner el retorno de los dispersos de la casa de Israel. Cada una de las promesas del Eterno, mis amados hermanos, fueron manifestadas en Yeshua. Eso tenemos que tener muy en claro. Para restaurar y redimir tanto a Israel y las naciones. Todo esto, la pregunta es ¿por qué? Porque el Eterno jamás cambia de parecer, mis amados Ahim. Jamás cambia. No hay otro cambio para él. No, no es que hoy digo una cosa y mañana es otra. No. Las cosas se sucedieron. Recordemos, cuando hablan de Barín 28 o Deuteronomio 28, se estableció muy claro las normas, las reglas de juego, por decir así. Si es que obedecemos, viene esto y este otro, etcétera, etcétera. Pero si desobedecemos, también. Entonces, no es que el Eterno cambió. La promesa está allí firme. Y peor podemos poner a pensar, como ya dije hace un rato, que hay un reemplazo, como han creado en este caso en el cristianismo. Esa idea teológica que han reemplazado supuestamente Israel, siendo, diría, un grave error, porque han llegado hasta, en este caso, han llegado a dividir la llamada Biblia así en dos partes, que el Antiguo Testamento es para los judíos y el Nuevo Testamento es para los cristianos, siendo un producto de una gran ignorancia para decir tal teoría, que les diría que no han entendido para nada lo que dice el Eterno. Lo que está diciendo Clara nuevamente, le voy a repetir el texto de la escritura. Dice, porque yo, Yud Hei Bad Hei, Ani, Yahweh, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malachi 3:6 o Malaquías 3:6. Estas palabras del Eterno, ¿sí? Mis amados hermanos, estas palabras del Eterno son tan veraces que por ningún lado da lugar a que la teología pretenda crear el reemplazo que no tiene sustento bíblico. El profeta dice claramente, no cambio. Tampoco consumió a los hijos de Jacob. ¿Sí? Permitió que sucedieran muchas cosas como ya se ha replicado con respecto a lo que se dice por causa de no obedecer, vino tal causa. Sino que era obviamente necesario recibir este sacudón por esta desobediencia, por su propia error que cometió. Pero luego, la escritura mismo dice que sería rescatado, como ya hemos citado textos de la escritura. A este engaño, que prácticamente, a este engaño que se ha vivido pase por un lapso de como 1800 años y más, haciéndonos creer del reemplazo que inclusive destruye lo que la forma real del sentido de lo que el bendito sea tiene su plan, pero sin embargo, por esto, a esto es lo que nuestro
Rabino, nuestro Melech Yeshua HaMashiach, dice claramente, yo y el Padre somos uno. Eso es lo que dijo en Yohana capítulo 10:30. Yo y el Padre somos uno. O sea, Yeshua no vino a hacer las cosas por su propia cuenta, sino solo lo que el Padre dijo que se haga. Esto demuestra que está ejecutando todo lo que la Torá manifestada que dio nuestro bendito eterno, que es decir, su Padre, y por lo tanto esto hace demostrar que es una sola verdad, porque está dando lo que es procedencia no de él, sino de alguien que es la fuente, en este caso Yudhei Badhei. Esta verdad, este med, no puede ser añadida, por favor, no puede ser añadida ni quitada. Esto lo dice la escritura, la Torá. No lo digo yo. No lo digo yo. Nada añadiréis a la palabra que yo os mando, ni de ella quitaréis, para que guardéis los mandamientos del eterno vuestro Elohim que yo os ordeno. Esto lo dice en el libro de Deuteronomio, o en hebreo decimos Devarim 4:2. Lo dice muy claramente. Esto hace recalcar muy categóricamente que debemos guardar los mandatos de la Torá. Si nosotros estamos retornando a nuestra identidad y ya estamos en ella, nos encontramos identificados, pues tenemos que guardar los mandatos de la Torá. Descartando esto totalmente de qué? La idea de que el Antiguo Testamento es solo para los judíos, o que la ley, como han dicho siempre, o que la ley ya no es para nosotros, que no nos conviene, ¿sí? Contraviniendo a la palabra del bendito sea. Pero la palabra del bendito sea, ¿qué dice? Dice en el mismo Deuteronomio capítulo 6, verso 17, guardaréis diligentemente los mandamientos del eterno vuestro Elohim, sus testimonios y sus estatutos que te he ordenado. Eso estaba enseñando Moshe. Le estaba diciendo este legado para que el pueblo de Israel guarde. Entonces, vamos a ver cómo Moshe está transmitiendo lo que el Eterno quiere que el pueblo de Israel guarde. Esa es la identidad. Ese es lo que manifiesta de que es del pueblo de Israel porque está guardando y obedeciendo los mandatos del Eterno. Con este conocimiento profundo es lo que Yeshua dijo también. Con esta misma con este mismo pensamiento, esta misma línea, es lo que dijo Yeshua en el libro de Yohanan capítulo 14, 15 y 24 que les voy a leer. Dice así, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Sí? Y el verso 24 dice, el que no me ama, no guardará o no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. ¿De quién transmitía Yeshua? ¿De él? No, dice la escritura. ¿A dónde más podemos interpretar esto? Sino del Padre que me envió. No hay interpretación. No hay que, ¿a dónde más que poner? ¿O qué inventarnos? Imposible. Porque dice que él transmitiendo o les dice en el palabra textual es que le dice, la palabra que oís no es mía,
sino del Padre que me envió. ¿Sí? Si podemos notar muy claramente que Yeshua dice, ¿sí? Vuelvo a repetir, la palabra que oís no es mía. Por lo tanto, lo que Yeshua está dando es la misma palabra del Eterno, ¿sí? Entonces, aquí viene lo que traigo la idea. Entonces, cuando iniciamos la obediencia, es porque estamos recordando de quiénes somos y estamos volviendo a nuestra identidad o entidad. La idea no está en las denominaciones como presbiterianos, luteranos, pentecostales, metodistas, cristianos cuadrangulares, trinitarios, bautistas, aliancistas, incluirse el judaísmo. No, la identidad está en la Torá. Y al guardar y obedecer, la entidad está que amamos sus mandatos, ¿sí? Que amamos sus mandatos. La identidad está en la práctica de la Torá, en nuestras vidas. La entidad es guardar Shabbat. La identidad es amarnos los unos con los otros. Con todas estas acciones que nosotros ejecutamos en nuestras vidas, estamos siendo uno con Elohim. ¿Por qué? Porque estamos guardando su palabra. Estamos guardando su palabra. Esto es lo que nos lleva, es decir, estamos siendo vasijas, vasijas receptores de luz, lo cual nos lleva a la obediencia al Eterno. Y por esta razón es que en el libro de Mishlei, cuando vemos, hay una palabra muy interesante que nos trae a reflexión. Hay caminos que al hombre parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Al hombre le puede parecer muchos caminos, como cité, muchas denominaciones y tantas cosas, pero el fin, ¿cuál es? Un camino de muerte. ¿Por qué? Porque no está embarcado dentro de los parámetros de la Torá, de la Sagrada Escritura, porque se ha dado lugar a diversas interpretaciones y muchas interpretaciones fuera del contexto de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, el único camino que nos lleva a la vida es la Torá. Eso tenemos que tener muy claro cuando estamos ya nosotros dando en esa identidad. ¿Y quién fue, en este caso, esta vasija completamente que hizo la voluntad del Eterno? Nos podemos darnos cuenta que es Yeshua. Aunque, perdónenme con lo que puede expresar, decir, lo que el judaísmo, en este caso, el judaísmo ortodoxo, ha pretendido negar y rechazar, como siempre viene diciendo. No estoy ofendiendo, estoy diciendo lo que es. Han rechazado a aquel que vino como el Mashiach ben Yosef, el Mashiach sufriente. No han entendido lo que la misma escritura da, las pautas muy claras en la Torah. Producto de que el pueblo no lo entendió, obviamente tuvo que darse el plan, porque la vasija no estaba preparada. No lo estuvieron. En tiempo de Yeshua, todo, inclusive la casa sacerdotal, que estaban con diferentes escuelas, fueron las que estaban interesados más en su beneficio personal y hacerlo juntamente con el imperio romano, con el emperador, la política que se
invadió y no lo entendieron. Entonces, esto era lo que no permitió que en este caso entendiesen la venida del Mashiach. Sí, era de venir Mashiach como el Ben Dawid, pero se dieron cuenta que no estaba, ¿sí? Que no estaba prácticamente suscitándose eso y no suscitó. Y dice los escritos eh, de nuestros sabios hablan prácticamente de que cómo, cómo estaba en este caso suscitando y luego después, ¿sí? Después de la muerte de Yeshua pasó 40 años que no suscitó. 40 años que no suscitó lo que esperaban, que cambiase el cordón rojo a blanco, ¿sí? Bueno, ese es un tema que no estoy, simplemente lo ando. Entonces, que hemos visto que Yeshua fue el que cumplió la voluntad del Eterno. ¿Por qué? Porque entonces tuvo la facultad él de decir. Por eso que en este cumplimiento él dice Yeshua, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, lo que dice Johanna o Juan 14:6. Porque estaba viviendo la Torá, porque él era todo lo que era la transmisión que el Eterno había permitido a través que de él suscitase. Quien comprenda este principio es el que saldrá de un lugar hacia otro, que será en este caso llamado hebreo, como lo fue nuestro patriarca Abraham, que cruzó del otro lado del río, es decir, se dio cuenta cuál es su identidad y inmediatamente abandona el engaño y acude a la verdad. Por tanto, eh, escuchar de la fuente correcta, como dice Yeshua, ¿sí? Yeshua dijo así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En el libro de Juan 5:24. Este es el paso correcto. Pasar del otro lado, que es en este caso la muerte, al lado que es la vida. Este que pasa esto es un hebreo, porque cruza el río, el límite que le tenía impedido a la conexión, ahora cruza y puede llegar a ese lugar correcto que necesita para descubrir su identidad. ¿Sí? Ese río que le tenía distanciado de la luz. Es exactamente como en este caso Abraham cruzó el río. ¿Sí? Porque hebreo en realidad es quien cruzó el río. Porque eso dice, cuando vemos en el diccionario Strong, dice el significado del hebreo. Dice hebreo viene de la raíz eh, eber, que significa cruce al otro lado. Que significa ese cruce que necesitamos nosotros también cruzar. Y los que ya hemos cruzado, pues no caigamos en la situación de extremo de caernos en el judaísmo y negar a Yeshua. Lo digo de paso. Esta acción fue la que Abraham dio llamarse hebreo. Esta acción de cruzar, ¿sí? Por venir del otro lado del río Éufrates. Porque además de Abraham también creyó en el llamado del Eterno que le dijo, pues, lo que dice en el libro de Génesis 12:1, ¿sí? Bereshit 12:1, vete de tu tierra y de tu parentela. Estaba diciendo, ¿a dónde? A la tierra que te mostraré, ¿sí? Las bendiciones que tú encontrarás cuando descubras tu verdadera identidad de quién eres. La bendición está cuando nosotros escuchamos y obedecemos a la orden lo que el Eterno nos hace. Y al obedecer,
descubrimos que cuáles somos nosotros, o sea, nuestra verdadera identidad. Identidad que está muchas veces ha estado esta identidad cubierto de muchos clipots. Clipot significa en hebreo, son cáscaras, ¿sí? Estas cáscaras de culturas, cáscaras de idolatría, doctrinas, costumbres, dogmas, denominaciones, envueltos en un paganismo que nos engañaron, como dije hace un momento, por muchos años, como más de 1800 años que nos engañaron con una identidad falsa. Abraham, nuestro patriarca, es un padre ejemplar. ¿Por qué? Porque salió de Ur de Caldeos, de esa práctica donde había la religión, la práctica religiosa babilónica que había en ese entonces. Abraham tuvo que salir de esa cáscara para llevar una verdadera identidad y llamarse ¿qué? El hebreo. Es por eso es que en la escritura, eso está en el libro de Bereshit 14:13. ¿Por qué ahí le dicen al que dice el hebreo? ¿Sí? Porque sí le reconocieron allí como el hebreo, porque había cruzado. Yeshua HaMashiach es quien viene a restaurarnos esta identidad que como pueblos dispersos perdimos al mezclarnos entre las naciones. Lo cual, cuando vemos de todo esto, el Sheliach Shaul dice algo muy interesante al respecto. Y dice la escritura, en el libro de Efesios capítulo 2, verso 11 al 14. Dice así. Por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros, los gentiles en la carne, los llamados, se pone una entre paréntesis en la Biblia, en esta Biblia textual, le pone entre paréntesis, o sea, aclarando por qué se dice los gentiles en la carne. Los llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha por manos en la carne. En aquel tiempo, dice, estabais sin el Mashiach, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza, y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en Yeshua HaMashiach, vosotros, que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Mashiach, porque Él es nuestra paz, Shalom, que da a ambos, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad. Muy maravilloso de lo que está hablando Shelia Shaul. Habla de este misterio que es aquel que fue llamado para ir a los dispersos, porque Shaul fue llamado para que se vaya a los gentiles. Cuando aquí dice los gentiles, no está hablando de las personas que son cristianas, que no, está hablando del pueblo disperso, porque en Éfeso estaba allí los dispersos de Israel. Y obviamente a ellos se les consideró gentiles porque, como ya les dije en un estudio anterior, la casa de Judá se olvidó que tuvo hermanos en las 10 tribus dispersas. Y para ellos se le consideraron solo ellos. Y este ejemplo se lo puede ver en la parábola o en la mashal, en esta historia hermosa que Yeshua HaMashiach lo pone del, del hijo pródigo. ¿Sí? Recordamos cómo allí el hijo pródigo guardó y o sea, pidió todo y se fue a la dispersión. De este estudio hay un que muy pronto acabaré el tema y subiré también a este video. Entonces, habla es del pueblo disperso, del pueblo que fue a las naciones
del pueblo que se olvidó de su identidad, del pueblo que no sabe quién es. A ellos se le está diciendo esto, los llamados incircuncisos por la circuncisión. ¿Quiénes son de la circuncisión? Los judíos. ¿Y quiénes son de la incircuncisión? Los gentiles, los dispersos, que se han olvidado todas estas situaciones. ¿Sí? Pero por eso dice, cuando estabais, ¿qué? Lejos. Entonces, cuando nosotros vemos, cuando en este caso Shaul, que se fue a los dispersos, entonces, vuelvo, repito, Shaul no es un cristiano. Él no es cristiano, él es judío. O que él vino a contravenir la Torá. No, él no vino a contravenir. Shaul por ningún momento hizo eso. Era un judío de la tribu de Benjamín. Eso lo dice él mismo cuando habla a los hermanos de Filipos en el capítulo 3, 4 y 5. Era un hombre que guardaba la Torá muy celosamente. Así lo dice él mismo. A este, en realidad, Shaul fue llamado, ¿sí? Fue llamado por medio de Yeshua. ¿Para qué? Para resolver este gran misterio que para muchos judíos de la época, que consideraron, como les dije, que no hay otros fuera de ellos, con respecto a las tribus perdidas, estoy hablando de la casa de Israel, o sea, las 10 tribus, era lo que vino a dar, a resolver. Esto del tema con las cartas de Shaul es una situación que se ha dado diferentes controversias en diferentes campos teológicos, han buscado muchas respuestas y quizás este ha sido un dolor de cabeza para muchos. Y para el cristiano obviamente se ha considerado que ya son los que han venido a reemplazarlo, cosa que no es así. Entonces, Shaul, como llamado para este misterio, enseña qué cosa. Él no viene a enseñar otra cosa, sino la misma Torá. No a quebrantar, sino a guardar de la manera correcta. ¿Sí? Y este Shaul es la que envía una carta. Está enviando una carta que habla a los dispersos, como dije, a los dispersos que están en Éfeso, que habían perdido su identidad. Por eso les dice, estabais sin Mashiach. ¿Extraños a qué? Extraños a los pactos, ¿sí? Que les da la esperanza. Que la sangre de Mashiach es el que ha traído ese favorecimiento para volver a reencontrarnos. Shaul está enseñando esto, por eso dice, por la sangre del Mashiach, dice. ¿Y quién fue el Mashiach? ¿De quién estaba hablando? De Yeshua HaMashiach. Entonces, él al iniciar también esta carta a los hermanos de Éfeso, a los dispersos de Éfeso, le dice, bendito el Elohim y Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mashiach. Todo era en Yeshua HaMashiach, la bendición estaba allí. Efesios 1:3. La esperanza que daba estas de las buenas noticias para muchos es alentadoras. ¿Por qué? Porque tenemos todo esto a través de Mashiach. Pero, como vuelvo repito, aquí surge la pregunta, ¿quién es este Mashiach entonces? ¿Quién es? Obviamente ya les dije, Yeshua. ¿A quién? ¿A quién? Debo decir, no con una mente, un interior, un corazón de resentimiento, de nada, de rechazo, de odio, no, no, no. ¿A quién han rechazado? En este caso, el pueblo, una parte de séquito de Israel, de los sacerdotes, han rechazado, han negado. Y hasta el día de hoy,
¿sí? Hasta el día de hoy esto persiste en el judaísmo ortodoxo, el rechazo a Yeshua. ¿Por qué? Considerando que él vino según en los escritos que hay, en los escritos del Talmud, considerando que él vino a turbar a los judíos, según el Talmud, por lo repito, vino a turbar. Por eso ellos le crean con esto, con un nombre que es un nombre que fue confundido, que lo llaman Jesús, que es presentado como un bastardo, nacido de un padre extranjero y luego adoptado por José. Hasta ese extremo se llegó, pero esto no quiere decir que tú o yo tenemos la facultad de juzgar a nadie. No estoy juzgando, simplemente estoy poniendo en la palestra de cómo se marcó la historia contra Yeshua HaMashiach, confundiendo con un Jesús romano. Esto lo hablo es por referencia al tema y saber por qué es su rechazo, ¿sí? Que tocaré del tema, en este caso, como el judaísmo habla en el Talmud. Y ese es muy importante, es necesario conocer de esto, ¿sí? ¿Cómo habla estos tratados o recopilación que fue hecha por hombres sabios a la vez que sí, no podemos decir que no eran sabios, lo hicieron muchas cosas muy buenas, que no hay que tampoco satanizar todo. No, cometieron el error, sí. Se extremaron a un lado, sí. Pero esto no quiere decir que todo era malo, no, no, ¿sí? Pero también por su ocupación, en este caso, de autoridad, se han excedido en crear una historia con ideas. Eso es lo que no es correcto, con ideas de odio, de discriminación, incluso discriminando de esta manera que le llamaron como Yeshua. ¿Al qué? Al que el Eterno, al que Yudhei Badhei, que habla también nuestro pueblo de la casa de Judá, escogió antes de la fundación del mundo, a él, al que le escogió, ellos lo han rechazado, lo han negado. ¿Y qué dice con respecto a esto en el Talmud? ¿Qué dice? Hay extractos que he logrado conseguirme del Talmud, que es el Talmud en el Sanedrín 67a, que explica cómo, en este caso, como el hijo de una relación promiscua con el soldado romano de Pandira y, y María, quien estaba casada con Papus y Ben Yehuda. Dice así, este extracto que es muy importante es para compartir, no para nosotros caer en el mismo, porque la escritura a nosotros nos insta, los que encontramos con la verdadera entidad, no a odiar, a tener rencor, resentimiento, remordimiento contra nadie, sino a amar. Eso es lo que nos enseña la escritura, porque todo eso dice Shaul, muy claramente dice Shaul en el capítulo, permítame ver, en el capítulo del libro de Romanos, capítulo 13, capítulo 13, verso 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, dice, bueno, esto en las traducciones es con respecto, Shaul está hablando, el cumplimiento de la ley, que sería el cumplimiento de la Torah, es el amor. Nosotros estamos a entender cuando encontramos con nuestra verdadera identidad, ese es nuestra identidad, amarnos, porque nuestro Yahweh, Elohei, nos ama y nos enseña porque es esos atributos. ¿Qué dice la historia con respecto a lo que voy a darles el extracto de lo que habla con respecto a Yeshua? Un día dice, el rabino Yehoshua ben Parkia recitaba el Shema. Cuando Yeshua se presentó ante él, tenía la intención de aceptarlo en esta ocasión, por lo que le indicó con la mano que esperara. Yeshua pensó que lo estaba rechazando por completo,
Por lo tanto, fue y puso un ladrillo y lo adoró como un ídolo. El rabino Yehoshua ben Parajá le dijo, vuelve de tus pecados. Yeshua le dijo, esta es la tradición que recibí de ti. Cualquiera que peca y hace pecar a las masas no tiene la oportunidad de arrepentirse. La Gemara explica cómo hizo pecar a las masas. ¿Por qué? El maestro dijo, Yeshua Nosri realizó hechicería, incitó a las masas y subvirtió a las masas e hizo que el pueblo judío pecara. Que dice en la Sota 47a, Sanedrín igual 107b, también dice que lo mismo es similar, ¿sí? Entonces, como nosotros vemos, ¿sí? ¿Qué es lo que está hablando? En realidad quisiéramos retroceder al tiempo de lo que todos estos acontecimientos sucedieron y por qué lo hicieron. Pero sencillamente quiero decir que cuando esto pasó, ¿sí? Lo hicieron cuando no lo entendieron, que Yeshua cuando vino a enseñar les confrontó y muchos rabinos, escuelas rabínicas, crearon esta situación en el Talmud, que está el Yerushalmi, el Babli, entonces pusieron esta situación. Una historia que de una y otra manera, hablando acerca de Yeshua, que dijeron Yeshua, o ya en la traducción del español, le dicen Jesús, se presentó ante, en este caso, ante Yehoshua ben Parjá, ¿sí? Entonces, miren, este extracto que les estoy mencionando como habla de Yeshua, quien cumplió, en este caso nosotros sabemos que Yeshua cumplió la voluntad del Eterno y fue inclusive crucificado en el madero para que por medio de su sacrificio venga la redención, lo cual no le entendieron, pero se cumplió y recordemos siempre que inclusive en el mismo Talmud, en los mismos descritos de nuestros sabios, se encuentra registrado la preocupación de los judíos, de los sacerdotes. Se entraron en una preocupación el por qué el cambio no se daba la suerte en este caso, cuando se elegía los dos corderos. No se daba. Siempre cayó la suerte en lo que no era escogido para el nombre del Eterno. Siempre. Esto les trajo. Y obviamente, miren, este extracto que les pude leerles es un extracto que me llamó la atención la manera como le pusieron cuando Yeshua, si nosotros leemos el que se conoce como Nuevo Testamento, no habla de que él llevó a la idolatría, al contrario, está enseñando la Torá. ¿Cómo puede alguien que enseña la Torá puede llevar a que se vaya a la idolatría? No. Por eso dijo Yeshua, recuerden, ¿por cuál de ellas me queréis apedrear? ¿Por cuál de ellas me quieren matar? Le dijo, no te queremos matar por las buenas obras, sino por lo que te haces pasar por el hijo de Elohim, por el Ben Ha Elohim. Por esto te queremos matar. Pero, mire, Yeshua vino a cumplir la voluntad del Eterno, para rescatarnos, sí, para los hermanos que estamos, en este caso, que necesitamos la redención y la recuperación. Tenemos que darnos cuenta ahora que esto es por medio de Yeshua HaMashiach, ¿sí? Mis amados hermanos, la recuperación es a través de Yeshua HaMashiach. Pero también nuestra respuesta a esto tiene que ser viviendo como ordena la Torá, como ordena las escrituras, con la
identidad verdadera, que es la carta que nos puede hablar, la carta que es la presentación, ¿sí? Shaul dice algo muy importante cuando escribe a los hermanos de Éfeso. Dice lo siguiente, 4:17 al 32. Te voy a leerlas. Dice, esto pues digo, y quiero que el maestro requiero que el maestro que no anden más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida del poderoso, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a las desvergüenzas para cometer con avidez toda clase de impureza. Más ustedes, dice Shaul, más ustedes no han aprendido. ¿A quién está hablando? A los hermanos dispersos de, 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 de Éfeso. No han aprendido así, dice el Mashiach, porque Mashiach no vino a enseñar nada, cosas como pretendieron decir en la historia que él vino a enseñar a la brujería, a la idolatría, que les llevó a la confusión a la gente. No, no. Dice, Shaul dice muy claramente, mas ustedes no han aprendido así del Mashiach o del Mesías. Pero si lo ha oído y han sido por él enseñado como la verdad está en Yeshua, así que dejen, en cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error y a renovarlos en el espíritu de su mente y vestir el nuevo hombre que es creado conforme al poderoso en justicia, en santidad de verdad. Por lo cual, por lo cual, dejada la mentira, hablen la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójese, pero no pequen. No se pongan el sol sobre su enojo, ni den lugar a Hasatán o al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Antes, trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno para que tengan de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguno, ninguna palabra corrompida salga de su boca. Miren, esta es un texto que está cerrando todo lo que dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Shaul está hablando de que, recordemos lo que dijo, de Mashiach no aprendimos así. De Mashiach aprendimos lo mejor. Entonces hoy volvemos otra vez a recalcar, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracias a los oyentes. Y no contristen al Espíritu, a Ruach HaKodesh del Poderoso, con el cual están ustedes sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y gritos y maldicencias sean quitadas de ustedes y toda malicia. Antes sean los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándose los unos a los otros, como también el poderoso los perdonó en el Mashiach, en el Mesías. Mis amados hermanos, esto que vemos es lo que sigue resaltando de una vida que tiene ya identidad. Por eso dice, dejando vuestra pasada manera de vivir. Es una vida, es una entidad que ahora ya es restaurada, que luego de recuperar como debe saber cómo andar, conforme a lo que manda la palabra del Eterno, que separándose de todo lo que era una práctica contraria a la Torá. Dice lo mismo
en el mismo libro de Efesios, que le voy a dar lectura otra vez, en el capítulo 5, 1 al 20, dice así. Sean pues imitadores de Elohim como hijos amados. Amén. Imitadores de Elohim como hijos amados. Y anden en amor, como también el Mesías nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio al poderoso en olor fragante o suave. Pero, aquí hay algo que dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a Kadoshim, santos, ni palabras obscenas, ni necedades, ni groserías, que no conviene sino antes bien acciones de toda, acciones de gracias. Porque ustedes saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que sea servidor de ídolos tiene herencia en el reino del Mashiach y del poderoso. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira del poderoso, o sea, de nuestro, el Eterno, sobre los hijos de desobediencia. No sea, pues, participantes con ellos, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora, en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Maestro, en el Mashiach. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable a Yud-Hei Vad-Hei, al Eterno, y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino antes bien censúrenlas, porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto, mas todas las cosas, cuando son censuradas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo es la luz. Por lo cual, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará el Mashiach. Miren pues cómo andan avisadamente, ¿sí? No como necios, más como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Eterno, y no se embriaguen de vino, en lo cual hay disolución, mas sean llenos del Ruach, hablando entre ustedes con salmos e himnos y canciones o cánticos espirituales, cantando y alabando al Eterno en vuestros corazones, dando gracias siempre por todo a Yud-Hei Vad-Hei, al Padre, en el nombre de nuestro Yeshua HaMashiach. Es maravilloso, mis amados Ajim, saber que Yeshua nos llamó, y lo que está afirmando Shaul está afirmando lo que Yeshua es lo que requiere de nuestra vida, porque Yeshua es lo que enseñó eso, a una vida con identificación en la Torah, la que siempre fue en el plan del Eterno, ¿sí? Y por eso Israel fue escogido desde el principio. Israel fue el primogénito, pero la fracturación que se dio es la que llevó a un distanciamiento. Pero también el regreso es un regreso de regocijo, le diríamos así, de vida, porque dijo con una hermosa, Yeshua nos enseñó con una hermosa figuración, una historia acerca del retorno, acerca de la recuperación de la identidad. Y eso es lo que yo les decía hace un rato, y que les voy a leerlo en Lucas
15, 21 y 24, que dice lo siguiente. Les dijo entonces el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo, poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y regocijemos. Porque este hijo mío, estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y fue hallado. Y comenzaron a regocijarse. Es la historia que muchos lo han utilizado para decir que tú vienes aquí, aceptas a... Bueno, no quisiera entrar en estos temas, pero lo voy a decir en breve. Aceptas a Jesús y, y eres salvo. Esta historia está hablando netamente del regreso de la casa de Efraín, del regreso de la casa de Israel, de los dispersos, de las 10 tribus que fueron dispersados en el mundo entero. De ello está hablando. Pero para esto es Yeshua que está hablando de esta historia hermosa de recobrar, de retornar la identidad que es como tal. Esa identidad es, como dije, es lo que se vive en la Torá, volviendo, haciendo teshuvá, ¿sí? Por esta razón, Yeshua también dijo que es la puerta. Él dijo que es la puerta y las ovejas, ¿sí? Y las ovejas escuchan su voz. Escucharán mi voz, dijo. Estas ovejas de la casa de Israel son las que regresan para estar con un solo pastor. Bendito sea en lo que estamos hablando de Yeshua HaMashiach. Y mis amados Ahim y Ahiot, con lo que nosotros vemos, que en el próximo último capítulo nos veremos, mis amados Ahim, ¿cómo no regocijarnos de ver que nuestro Padre nos está recibiendo luego de que estuvimos mezclado entre las naciones, olvidándonos de nuestra ciudadanía, olvidándonos de la Torá, olvidándonos de toda esa situación que trajo este caos y que hoy en estos tiempos la casa de Efraín ha comenzado a retornar y muchos estamos en diferentes países hablando de Yeshua, hablando del Eterno, su nombre, aunque muchos llamándose ser, no lo voy a tomar algo como represalias, pero lo que dice la escritura en el libro de Sefer Tikun, que llamando ser judíos, pero que no lo son judíos, le invocan el nombre sagrado con un nombre blasfemo que fue transliterado o traducido, no transliterado, porque la transliteración es una cosa y la traducción otra cosa, traducido a un nombre que no es nombre del Eterno. A alguien que era de un nombre que es Yeshua, que significa Salvador, que Jesús, el nombre Jesús no significa nada. Porque si usted comienza a buscar el significado de Jesús, tú encuentra. En cambio, en el lenguaje hebreo que está escrito Yeshua, su nombre tiene el nombre que fue plenamente escogido como el Salvador. Por lo tanto, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, cualquiera que tú sea tu diferente pensamiento o línea religiosa, te quiero decir
que no he hecho este video para ofenderte, sino para que descubras tu verdadera identidad, para que sepas que a lo mejor tú estás ahí entre los dispersos, pero para eso es solamente las ovejas son las que escuchan, solamente las ovejas, solamente el Hijo, el que es disperso, el Hijo verdadero del Eterno, el que se da cuenta y escucha la voz del Padre, retorna y dice, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. No soy digno, no me merezco ser llamado hijo tuyo, pero el Padre lo volverá a llamar. A ese es lo que dice. Un pueblo que no era pueblo ahora, yo les llamaré a un pueblo. Lo cual muchos han interpretado a decir que ahora el nuevo pueblo son los cristianos. No. Todo mundo tiene que entender esto. La identidad de ser parte, seguidor del Eterno, es la Torá. Y guardar la Torá, vivir la Torá, guardar sus preceptos, sus moed, sus fiestas, el Shabbat. La identidad está allí. Si guardas, pues estás. Pero no solo es cuestión de guardar, sino vivirlas, vivirlas, lo cual hace digno que seamos, que estamos retornando todos al origen que nos corresponde. Mis amados hermanos y hermanas, Yeshua es la puerta y las ovejas escuchan su voz. Yeshua es el pastor, el que está prometido en la Escritura, que daré un pastor, aquel pastor, aquel que sabe, aquel que da su vida y la dio en el madero para redimir, aún no siendo, aún sin ser aquel que cometió el agravio, el pecado, llevó las culpas para redimir. Que el bendito sea les bendiga a todos, cada uno de vosotros. Nos veremos en el próximo capítulo o parte de este tema que estamos tratando. Bendiciones a cada uno de ustedes, mis amados Ajim y Ajiot. A cada uno de ustedes, mis amados Ajim y Ajiot. Esto es retornando de la casa de Israel. El retorno de la casa de Israel. ¿Sí? Quienes hayamos olvidado de nuestra identidad, pues despertemos. El abrazo de nuestro Padre a través de Yeshua HaMashiach es lo más hermoso. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Mi deseo sincero de bendiciones a todos vosotros. Hasta el próximo capítulo.